Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los libros más útiles y prácticos de toda la Escritura para vivir una vida digna de elogiar, para comprender cómo alabar a Dios, cómo adorarlo, cómo acercarse a Él en oración. Ese libro al que me refiero es el libro de los Salmos. No solo alabamos a Dios a través del libro de los Salmos, sino que también aprendemos de este libro muchos aspectos distintos de la adoración. Es un contenido aplicable a la vida en toda circunstancia y situación. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo en este día al Salmo 16, libro de los Salmos, en el Salmo número 16. Hoy nos encontraremos con algo realmente único. Creo que es la primera vez que encontraremos este término al inicio de un salmo. En el Salmo 16, cuando leemos ese primer verso, dice en hebreo, Michtam lei David. Bien, esto es lo que hemos denominado la inscripción de un salmo, la cual nos brinda entendimiento y a veces ofrece un contexto para comprender qué estaba ocurriendo, por ejemplo, en la vida de David, que lo llevó a presentarse ante Dios, buscarlo y recibir inspiración para escribir este salmo en particular. Pero aquí no sabemos las circunstancias, la situación, lo que estaba ocurriendo en su vida. No, aquí simplemente aparece este término que la mayoría de las Biblias lo dejan sin traducir. Aparece como parte del primer verso en el texto hebreo. Leamos de nuevo esa palabra. Dice, Michtam. Esto proviene de una palabra hebrea que se relaciona con un oro fino, un oro que supera lo que es típico o normal. De esta misma raíz deriva también la palabra keitem, y en hebreo, keitem significa mancha. Y aquí está la correlación entre estas dos palabras. Quizá te preguntes, ¿cómo es posible que una misma palabra signifique tanto mancha como oro fino? Bueno, aquí está la conexión. Si estás vistiendo, por ejemplo, una camisa blanca y te manchas con algo molesto, esa mancha resalta en tu ropa. De la misma manera, este oro tan excelente, es algo que resalta, sobresale. Así que cuando llegamos a un salmo de David, que es llamado Michtam o Michtam en hebreo, es algo que resalta. Podríamos decir en español que es una joya de salmo. Es un texto único y ciertamente el Salmo 16 nos enseña mucho sobre cómo andar con Dios, teniendo la perspectiva correcta, el enfoque correcto para vivir, como dije antes, una vida digna de elogiar ante Él. Comencemos. Salmo 16, verso 1. Michtam lei David. Una joya de salmo que fue escrito por David. Luego continúa y dice, guárdame, oh Dios. Y esta es una palabra que implica vigilar o cuidar. David va a revelarnos principios que hacen que Dios esté presente en nuestra vida y que producen que estemos
no solo bajo su autoridad, sino que precisamente por estar bajo su autoridad, podamos esperar su supervisión y su providencia sobre nosotros. Así que dice, guárdame, oh Dios, porque yo, y aquí está la clave, en ti he hallado refugio. Es una palabra que implica confiar en Él, y estas dos cosas van de la mano. Es cuando confiamos en Dios, cuando dependemos de Él, cuando nos apoyamos en Él, que esa fe nos lleva a un lugar seguro, a un refugio con Dios. Así que dice, en ti he confiado, o en ti me he refugiado. Verso 2. Tú has dicho al Señor, el Señor, tú. Esto puede sonar extraño, pero lo que está diciendo es lo siguiente. David está hablando y está hablando de sí mismo cuando dice, tú has dicho. Y luego agrega que tú, oh Dios, lo eres todo. Esa es la implicación. David entiende que nada debe considerarse como separado o desconectado de Dios. Eso es una falsedad. Todo está relacionado con Dios. En todo lo que sucede, Él quiere estar involucrado. Incluso cuando desobedecemos, Dios quiere estar allí para llevarnos al arrepentimiento. Dios quiere enseñarnos o disciplinarnos para que recuperemos la perspectiva correcta y así caminemos en obediencia, guiados por la fe que se nos transmite a través de la verdad. ¿Y qué significa eso? Bueno, para caminar por fe, debemos estar buscando y recibiendo la verdad de Dios. Así que la verdad es mediadora de la fe. Si no conoces la verdad de Dios, no puedes vivir en fe delante de Él. Así que, en este pasaje de la Escritura, dice, tú has dicho al Señor, Señor, tú. Es decir, tú lo eres todo. Mi bien, y esta palabra para bien o bueno, también se relaciona con la voluntad de Dios. Es lo que digo con tanta frecuencia. Solo cuando estás en su voluntad, puedes esperar que su bondad venga a ti. Y dice, mi bien. Es decir, como Él ha vinculado todo a Dios, como Él ve que Dios es la autoridad superior que gobierna sobre todas las cosas, por lo tanto, David quiere comportarse en todo aspecto de su vida, reconociendo la soberanía de Dios en cada situación. Entonces dice, mi bien, o lo bueno, solamente proviene de ti. Todo lo que es bueno, la capacidad de estar en la voluntad de Dios, es resultado de que Dios me lleva allí, revelándome cuál es su voluntad. Así que dice, lo bueno, lo que tiene que ver con su voluntad, solo proviene de ti. Una y otra vez vemos que Dios está conectado con todas las cosas, todo lo que ocurre en nuestra vida. Si Dios no es la causa de ello, y les daré un ejemplo. Cuando desobedezco a Dios, cuando alguien peca, Dios no está conectado con eso. Dios no nos tienta al pecado. Él no es el arquitecto de nada que esté fuera de su voluntad, pero incluso cuando pecamos, Dios no quiere cortar su relación con nosotros y lavarse las manos. Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Quiere restaurarnos, que renovemos nuestra relación con Él. Leamos el verso 3. Para los santos que están en la tierra son. Él está afirmando que ellos están en la tierra, y esto es enfático. Ellos son santos. ¿Y qué son los santos? Debemos entender esto desde dos perspectivas. Normalmente, como creyentes del Nuevo Pacto en la actualidad, como seguidores del Mesías, los que han recibido el Evangelio, pensamos en los santos como aquellos que han sido lavados y salvados
por la gracia de Dios, que han recibido el Evangelio. Ellos son los santos y el Nuevo Testamento lo deja muy claro. Pero como he dicho antes, la palabra santos, que significa simplemente los apartados, está relacionada con los propósitos de Dios. Así que los santos son aquellos que en la tierra están cumpliendo, están comprometidos con los propósitos de Dios. Y luego noten cómo concluye el verso. Él dice, y esto es un paralelismo, lo vemos con frecuencia en este salmo. Va a decir que aquellos que están comprometidos con los propósitos de Dios, ellos son poderosos. Esta palabra poderosos también tiene un matiz de esplendor. Son los poderosos, y todo mi deleite está en ellos. Es decir, que Él quiere ser uno de ellos. David está diciendo, yo quiero, al acercarme a Dios en oración, al venir delante de Él en adoración, este es mi objetivo. Yo entiendo que todo lo que es bueno es su voluntad. Y entiendo que solo cuando estoy comprometido, como están los santos, con los propósitos de Dios, entonces y solo entonces Dios proveerá, y noten el paralelismo, hay una conexión entre los santos y los poderosos. Los apartados son fuertes. ¿Por qué? Porque están comprometidos con los propósitos de Dios, y Dios les da poder. Por eso vemos en la segunda parte de este verso que David dice, todo mi deseo. Esta es una palabra fuerte para deseo, jafetz. Todo mi deseo está en ellos. Él quiere ser como ellos. Verso 4. El verso 4 nos presenta un contraste. Cómo esa perspectiva que David tiene sobre cómo viven los santos, lo que persiguen, lo que David desea, cuán diferente es eso. Y esto solo se percibe cuando examinas cuidadosamente el idioma original, en este caso el hebreo. Solo así notarás detalles interesantes. Leamos ahora el verso 4. Se multiplicarán. Y esta palabra puede referirse a ídolos. Se multiplicarán los ídolos, pero la misma raíz también puede relacionarse con tristeza o aflicción. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro. Cuando yo persigo la idolatría, cuando me aparto de la verdad y abrazo los deseos de un corazón incircunciso, un corazón que no ha sido establecido, uno que no ha experimentado regeneración mediante la salvación, cuando ese es el caso, y yo persigo comportamientos idólatras, eso multiplicará la tristeza en mi vida. Luego continúa hablando sobre esto y dice ajer. Ajer significa otro. Y es una palabra que también está relacionada con la idolatría. Hablamos de el ajer, otro Dios. Y si es otro Dios, entonces no es Dios en absoluto. Esto habla de aquellos que persiguen la idolatría, que van tras ella, y aquí está la clave, rápidamente. Ellos van rápido, con prisa, detrás de otro Dios. Seguimos leyendo. David está diciendo que aunque muchos hagan eso, él dice, yo no ofreceré sus libaciones de sangre. La sangre es importante, bíblicamente. Sabemos que en el altar, para ese servicio sacrificial de adoración que tenía lugar en el tabernáculo y luego en el templo, la sangre era fundamental. Pero la sangre se usaba de manera apropiada. Hay un pastor muy conocido en California, y él se equivoca cuando habla de la sangre, cuando habla del servicio sacrificial, y dice que era como un matadero. Bueno, en un matadero, lo único que se busca es cumplir el trabajo. La sangre no es importante para ellos. La sangre se riega por todos lados.
Pero no pasaba así en el templo. La sangre siempre se manejaba de manera muy precisa. Y eso lo vemos a lo largo de la Torá. Así que cuando alguien dice que el servicio del templo era como un matadero, que estaban hasta los tobillos en sangre, eso es falso. No vemos eso en la Escritura, ni lo vemos en las descripciones del judaísmo. En múltiples fuentes autorizadas sobre el servicio en el templo. Todo se hacía con mucho orden y la sangre se manejaba de una forma apropiada, de acuerdo con la Escritura. Pero también sabemos que el enemigo, recuerden que estamos hablando de idolatría, el enemigo distorsiona las cosas y la sangre se utilizaba mal, se profanaba. De hecho, sabemos que hoy existen religiones falsas donde algunos beben sangre, manejan la sangre de forma incorrecta y profanan algo que, según la Escritura, es muy significativo para Dios. David está diciendo aquí, leamos con cuidado. David dice, no ofreceré sus libaciones de sangre, ni elevaré sus nombres. ¿Qué nombres? Los nombres de otros dioses, de dioses falsos, sobre mis labios. David se está distanciando y hace una proclamación. Él no será parte de nada relacionado con la idolatría. Es decir, él no vivirá conforme a su voluntad, sino que conforme a los propósitos de Dios. Aprendamos una verdad bíblica importante. Cuando yo persigo mis propios objetivos, en lugar de escuchar a Dios para saber cuáles son sus objetivos y seguirlos, solo cuando oro diciendo, Dios, pon tus deseos en mi corazón, solo entonces estaré persiguiendo lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que está relacionado con sus propósitos. Pero cuando voy tras mi propia voluntad, eso me lleva a la idolatría. Me lleva a una conexión con la idolatría, con dioses falsos y con la influencia demoníaca. Entonces David dice, no levantaré sobre mis labios sus nombres, esos nombres de idolatría. Verso 5. ¿Por qué no hace eso? Porque ha tomado una decisión. Dice, Señor. Y aquí utiliza su nombre sagrado. El Señor, Él es la porción de mi porción. Son dos palabras hebreas que se relacionan con una porción o una parte. Entonces dice que el Señor es mi porción. Él es mi porción y mi copa. La palabra copa aquí se relaciona también con una porción. Pero aquí está la clave. Cuando se usa la palabra copa, una de las oraciones más comunes dentro de la tradición judía habla de la copa de salvación abundante o la copa que rebosa. Y lo que David está enseñando es esto. Cuando nosotros hacemos de Dios la prioridad de nuestra vida, cuando su porción es nuestra porción, entonces podemos esperar que Dios actúe de manera abundante. En segundo lugar dice, tú, refiriéndose a Dios, tú, tomij, goralí, tú sostienes. Y la palabra goral, aquí dice goralí, lo que quiere decir es, el énfasis de esta palabra en el texto apunta al futuro. La verdad importante aquí es que Dios tiene un futuro para ti y para mí. Y eso solo sucede cuando lo hacemos a Él nuestra porción. Estuve estudiando esto, y la idea de que Dios sea mi porción significa simplemente que lo estoy buscando a Él, que quiero que Él obre poderosamente. Mi copa significa que obre poderosamente, de forma abundante, en mi vida. Y cuando ese es el caso, ¿cuál será el resultado? Muy sencillo. Podemos esperar que Dios sostenga nuestro futuro.
versículo 6. El versículo 6 comienza con una palabra única. Es la palabra hebrea javalim. Hay muchas formas como podemos pronunciar o entender esta palabra, pero en este pasaje en particular vemos que puede referirse a una región o a un territorio. También es la palabra hebrea para una cuerda. Y hay otras definiciones que pudiésemos dar, pero que no son relevantes aquí. En este texto, vemos que se utiliza con relación a un dominio, una porción. Está simbólicamente relacionada con lo que hemos estudiado. Es importante notar que la razón por la que podemos saber cómo traducir esta palabra, aunque sea difícil, es cuando observamos la siguiente parte del verso. Recuerden el paralelismo. Se puede aprender mucho comprendiendo los paralelismos. ¿Qué es paralelo a esto? Es la palabra najalá, que significa herencia. Así que aquí está hablando de una posesión, una herencia, una porción. Y dice, básicamente, y está en plural, lo cual le da un énfasis de aliento. Habla de las porciones de Dios, sus herencias, que para nosotros caerán. Y dice, caen sobre mí, caerán sobre David de manera placentera. Luego dice, ciertamente, la porción, y usa una palabra cuya raíz es la misma para shofar. Sabemos que un shofar es un cuerno de carnero, pero ¿qué representa? Representa la provisión de Dios. Lo que este verso está diciendo es que David tiene confianza, tiene la seguridad de que él será un heredero y recibirá la porción de Dios, lo que Dios tiene para él. Usamos la palabra dominio, pero se refiere a esas cosas que han sido apartadas, que pertenecen a los propósitos de Dios y que David va a recibir. Caerán sobre él como un deleite y ciertamente la heredad, que aquí habla de la provisión de Dios, es para mí. Lo que esto nos dice simplemente es que David será receptor de aquello que Dios tiene para él. ¿Y acaso eso no es lo que debemos querer? Debemos querer lo que Dios tiene para nosotros. No persigas lo que tú crees que es lo mejor para ti, lo que complace tu carne, lo que te da lo que crees que mereces. Tu supuesto destino. No. Y no. Sea alguien que espera en el Señor, que desea recibir la porción que Él tiene para ti, lo que Él ha provisto. Eso es lo que heredarás. Versículo 7. Ahora, como resultado de esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dice, bendeciré al Señor y me encanta esto, quien me aconsejará. Aquí vemos otro principio importante. David nos enseña esto. Cuando mi esperanza, mi deseo, está en lo que Dios tiene para mí, en su voluntad para mi vida, en su propósito para mí, cuando ese es mi deseo, cuando esa es mi búsqueda, cuando estoy comprometido con eso, Dios se moverá. Me convertiré en receptor y heredero de eso. Y eso me llevará a bendecir a Dios. ¿Y qué más dice? Que Él me aconsejará. Aquí está el principio. Cuando persigo mi propia voluntad, Dios guardará silencio. Y si llegase a oír algo, serán mentiras del diablo. Así de simple. Muchos me han escrito correos electrónicos quejándose porque dicen que hablo demasiado sobre los demonios. No, es la Biblia la que habla bastante sobre demonios en los evangelios. El Mesías lo hacía. Y lo que David nos está revelando es esto. Cuando perseguimos las cosas de Dios, Dios nos aconseja. Él nos dará entendimiento, nos guiará en la vida, pero cuando perseguimos nuestros propios propósitos, nos abrimos a ser engañados. ¿Y quién nos engaña? El engañador, ese ser diabólico.
el diablo o Satanás. Es el mismo. Y con frecuencia son sus siervos, los demonios, los que llevan a cabo sus propósitos. Leemos: bendeciré al Señor que me aconseja. Y luego dice, ciertamente, o incluso, y luego dice, leilot, que significa en las noches. Así que en las noches, ¿qué hace Dios? Dios hace algo. Él, y esta palabra, algunos la traducen como me disciplina, y está bien, pero también tiene la misma raíz que otra palabra, de la cual obtenemos el término ética o moral, lo cual también es una disciplina. Somos disciplinados para ser personas éticas, para ser personas morales. Y lo que Dios está diciendo aquí, en este Salmo de David, leamos de nuevo, dice, por la noche. ¿Y no es maravilloso y asombroso que Dios pueda obrar espiritualmente en ti mientras duermes? Aquel que te guarda no duerme ni se adormece. Así que, por la noche, ciertamente en la noche, o aún en la noche, ¿qué hace Dios? Lo que Dios hace, y la palabra es kiliotai, que traduciríamos como riñones, pero en la Biblia la palabra para los riñones tiene un significado mucho más profundo. No estamos hablando de órganos en el sentido físico, sino que la palabra riñón, klaiot, bíblicamente hablando, y también de acuerdo al judaísmo jasídico, representa el asiento de la sabiduría, la fortaleza del conocimiento. Así que Dios nos aconseja, y en la noche Él se moverá para impartirnos lo que es ético, lo que es moral. Siempre, por supuesto, desde su punto de vista. Sin su ministerio, sin su obra, sin el Espíritu Santo edificándonos, no conoceremos lo que es verdaderamente ético o moral, desde la perspectiva de Dios. Verso 8. Shiviti Adonai leinagdi temid, lo que significa, he clamado al Señor. Él está delante de mí continuamente. O, a aquel que está delante de mí, clamo a Él continuamente. Esta palabra, nagdi, significa delante de mí, pero también puede significar aquellos que están contra mí. Así que también podríamos traducirla como clamo al Señor por causa de aquellos que están contra mí. ¿Con qué frecuencia clamo a Él? Todo el tiempo. Entonces, Shiviti Adonai leinagdi temid, porque a mi diestra no tropezaré o colapsaré, no seré movido. Y en este verso, la palabra para diestra puede relacionarse con el asiento de la integridad. Verán, el Mesías puede ser entendido como la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre, pero en muchos lugares de la Escritura se habla de la diestra del Señor. Y esa diestra realiza cosas majestuosas. Algunos ven esto como una referencia a la obra del Mesías. Aquí, lo que se está diciendo es simplemente esto. Leamos con atención. Mientras clamo continuamente al Señor que está delante de mí, ahora lo traduje de la manera tradicional, lo sigo a Él. Lo sigo constantemente. Por lo tanto, como estoy siguiendo a Dios, ahora tengo el privilegio de clamar de esta manera, y por esa razón, mi integridad no cesará y no colapsará. No me desanimaré en hacer el bien, ni me cansaré de buscar la voluntad de Dios. Verso 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi gloria se regocija. En esta escritura vemos algo, ¿lo recuerdan? Tenemos el término corazón y luego el término gloria. ¿Cómo se relaciona el corazón con la gloria? Muy sencillo.
Debemos pensar en las cosas que son gloriosas para Dios. Y cuando lo hacemos, el resultado será gozo y alegría. Y eso que es glorioso proviene de una palabra que implica peso, sustancia o importancia. Así que quiere decir medita. Llena tus pensamientos con aquello que tiene significado, con lo que tiene sustancia desde la perspectiva de Dios, con lo que es glorioso para Él. Cuando lo hagas, eso producirá gozo y alegría en tu vida. Y leemos, entonces, mi carne habitará a salvo. Cuando persigo aquello que es glorioso ante Dios, tendré gozo y puedo tener la seguridad de su protección, su defensa. Este término a salvo también puede entenderse como con seguridad. En hebreo moderno, es la misma palabra que se utiliza para una póliza de seguros. Veámoslo de esta manera. Cuando yo pienso conforme a lo que es glorioso a los ojos de Dios, el resultado será gozo y alegría, lo cual es excelente, pero además es una especie de seguro espiritual para mi vida, con el que Dios se presenta como mi defensor. Verso 10. Este verso es una profecía mesiánica. Lo vemos, si no me equivoco, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 27, donde Pedro está predicando y habla del Mesías. Y simplemente leamos este verso en el Salmo porque dice, no abandonarás mi alma en el Seol. ¿De quién está hablando aquí? Es del Mesías. Sabemos que él tenía poder, y así lo demostró, de entregar su vida y de volverla a tomar. Pero como les he dicho frecuentemente, la palabra de Dios dice que el Padre lo resucitó de entre los muertos. No voy a entrar nuevamente en el significado teológico de eso, pero se relaciona con la confianza. Y quiero hablar brevemente sobre un término llamado kenosis, porque anteriormente, si te remontas al año 2005 o 2010 y usabas este término teológico kenosis, se entendía simplemente como que el Mesías se vació a sí mismo, y era un sinónimo de que se humilló a sí mismo. Se despojó de todo lo que él deseaba en el cuerpo para obedecer la voluntad de su Padre. No significaba que dejara de ser divino, ni que él dejara de ser el Hijo de Dios. Él no se vació de su divinidad. Él es eternamente divino. Nunca hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera. Nunca hubo un tiempo en el que Él no fuera divino, ni en la eternidad pasada ni en la eternidad futura. Pero la kenosis habla de su humildad, de cómo se vació a sí mismo de todas las cosas, con el fin de cumplir los propósitos de Dios. El mejor ejemplo de esto se menciona en Filipenses capítulo 2, y es una referencia al huerto de Getsemaní, cuando el Mesías dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y de esa voluntad de Dios es de lo que se habla en este salmo, porque Él escogió ir a la cruz. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses 2. Así que Él murió, y no actuó en su propio poder. Pudo haberlo hecho porque nunca dejó de tener ese poder, pero eligió no utilizarlo. Y dice aquí, porque no abandonarás mi alma en el Seol. Ese es el lugar de los muertos, ni permitirás que tu Hasid. Proviene de la palabra para gracia, pero aquí se refiere a aquel que da la gracia y puede traducirse de maneras distintas. En mi Biblia hebrea lo coloca en plural. Dice, mis santos, como lo traducen algunos, o mis piadosos. No sé cómo lo veas tú en tu Biblia, pero tengo una corrección aquí, al pie de la página, indicando que no debería ser plural, sino singular.
Eso nos muestra que no se habla de forma general, sino que, de manera específica, se refiere al Mesías. Dice que no permitirás que tu hombre de gracia, aquel que da la gracia, vea la destrucción. El Mesías no sufrió ningún tipo de destrucción o corrupción mientras estuvo en el Seol. Verso 11, nuestro último verso. Todiani orach haim. Bien, Todiani significa me harás conocer. Sé que diferentes versiones lo han traducido de distintas maneras, pero es un término que se relaciona con informar o declarar. Es el mismo término para un anuncio. Así que me harás conocer Orach Haim. ¿Qué es Orach Haim? La senda de la vida. El camino por el cual andar, la dirección correcta, la senda apropiada. Así que hazme conocer el camino de la vida. Y cuando estamos en ese camino, noten lo que dice. Vemos la palabra Saba. Saba es una palabra que significa estar satisfecho. Es la misma palabra que aparece en Deuteronomio 8, donde dice: cuando hayas comido tu comida y estés satisfecho, ajata veis sabacta. Cuando hayas comido y estés satisfecho, así que Dios nos va a saciar ¿con qué? La siguiente palabra es alegría, pero en plural. Cosas que nos generan felicidad. ¿Y qué será lo principal? ¿Qué nos satisfará y nos dará alegría de manera abundante? Aquí lo dice claramente: tu presencia. En hebreo, et paneja. Básicamente lo que dice es que tu alegría abundante me satisface. ¿Y me satisface con qué? Con tu presencia. La palabra rostro representa la bendición. Y la bendición de la que se habla aquí es estar en la presencia de Dios. Luego dice, ya vamos concluyendo, Neimot, delicias. Delicias a tu diestra, lo cual también podría ser una referencia al Mesías. Delicias. Y de nuevo está en plural. Es un sinónimo de aquello que nos llena de gozo en abundancia. Dice que es el Mesías, tu diestra, quien produce esa delicia abundante. ¿Y por cuánto tiempo se producirá esta delicia abundante? Muchos ven esto como una referencia al reino porque la última palabra es Neitzach, que significa para siempre. Para terminar, quiero decir algo, y por eso es tan importante entender el idioma original e invertir tiempo en estudiar. Para estudiar correctamente la palabra de Dios, el recurso más importante es el tiempo. Y esta palabra que vemos aquí, Neitzach, para siempre, proviene de la raíz Neitzachon, que significa victoria. Por eso sabemos que esta es una expresión de reino. Nos habla de una victoria eterna. Y esa victoria es el resultado de la obra del Mesías, la diestra del Señor, quien producirá lo que es un deleite y que será un deleite abundante por siempre y siempre. Sí, en mi opinión, este Salmo 16 es verdaderamente una joya. Cuanto más lo estudies, cuanto más lo entiendas, cuanto más lo apliques a tu vida, descubrirás que experimentarás en mayor grado el gozo, la alegría y la presencia de Dios en tu vida, así como su dirección a través de su presencia para conducirte a su voluntad, para que cumplas sus propósitos y seas alguien que, de verdad, vive una vida digna de elogiar. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.